Pues muy bien, comenzamos con esta sesión una nueva temporada de Conversaciones a la Intemperie, en la que venimos, bueno, durante ya varios años conversando sobre nuevas publicaciones del pensamiento contemporáneo. Y hoy tenemos el gusto de tratar un libro de una persona que de alguna manera ha estado acompañando las conversaciones desde el inicio, ¿no? Y se trata del más reciente libro de Alberto Moreiras, Tiempo Roto, Vivir el Antropoceno, que ha salido hace unos meses por la editorial Palinodia de Chile. Eh, este libro, se ha dicho, sobre todo en algunos que lo leímos y los comentamos durante el verano, algunos dijeron es el libro más heideggeriano de Alberto, pero yo diría que no tanto es así. Yo diría que sí es el libro en el que hay el mayor vigor y la insistencia eh, más profunda, yo creo, ¿no? De un gesto que Alberto ha venido poniendo en escena y desplegando en sus últimos libros, al menos desde Marranismo e Inscripción, y que tiene que ver con la preparación de otro comienzo de pensamiento, y que entroniza con lo que hoy pudiéramos decir eh, que es la demanda de crear y estar en la vocación de generar genealogías robustas de pensamiento y no simplemente, digamos, caer o eh, ser un partícipe más en las batallas culturales o políticas inmediatas, coyunturales, ¿no? Donde de alguna manera el periodismo tiene la fuerza, ¿no? Entonces ese gesto de otro comienzo de pensamiento aparece en este libro, obviamente ligado a la genealogía el despliegue o la realización de la ontoteología y de la metafísica en Occidente, que como sabemos en el pensamiento de Alberto, es una cuestión ineludible para cualquier tipo de tarea del pensamiento, que hoy en día debe medirse, ya nos dice Alberto, yo creo que desplazándose un poco más de lo que en los últimos una última década, fue la crítica a la política. Ahora se trata también de una crítica con respecto al antropoceno y con la cuestión del mundo o de mundo en el sentido profundo, ¿no? Obviamente habrá muchos comentarios en esta sesión, pero simplemente como para dar un aperitivo y un pequeño preámbulo, me gustaría citar este momento en el capítulo cuarto sobre alotropía, donde Alberto dice, citando, pero yendo más allá de Heidegger, dice así, que qué podemos hacer en la cuestión sobre qué podemos hacer, ¿no? Una cuestión de la praxis, pero más allá de la praxis también, entendida de manera convencional. Dice Alberto, solo podemos pensar de manera preparatoria en el exceso de nuestro mundo, perdón, en el exceso en nuestro mundo que trae consigo un incidio y una traza de alotropía. Es lo que podemos hacer, pero es solo una posibilidad que en cuanto tal marca o indica una nueva forma de praxis. Nueva, no en el sentido de que nunca se haya hecho, solo en el sentido de que las formas dominantes de praxis nunca la han considerado, pero podría ser una praxis acorde a nuestro tiempo. Esto es, en definitiva, lo que este libro propone. Bueno, me parece que es un vórtice del libro, que obviamente no agota toda la multiplicidad de problematizaciones que el libro encara y que también promete, ¿no? Hay un trabajo, me parece a mí aquí, de lo no terminado, que es no solamente no es un déficit, sino un gesto contraacadémico que busca incitar, como suele ser la escritura de Alberto, ¿no? A caminar, ¿no? A caminar por un camino de pensamiento, eh, siempre en cada estilo, ¿no? Dicho esto, bueno, como solemos tener en esta serie, eh, para hilar algunas de estas cuestiones y más, tenemos a una serie de amigos que han participado ya en otras ocasiones en la serie y que conviene mencionar brevemente antes de que escuchemos sus intervenciones. Primero estará entre nosotros Alejandra Castillo, como sabemos es profesora, docente en la Universidad Metropolitana de Santiago y autora de numerosos libros sobre política, estética, feminismo, obviamente, ¿no? Y entre uno de sus libros más recientes, que será el objeto de la discusión del próximo mes, es Antropoceno como fin de diseño,
publicado también por Palinodia. También nos acompaña Jorge Yagües, que es investigador, traductor, pensador político y que ha venido escribiendo de manera sistemática también en los últimos años sobre la cuestión del antropoceno y la ecología en diversas revistas y periódicos. Y Andrés Gordillo, que es, bueno, responsable, como sabemos, de muchas iniciativas del 17 Instituto de Estudios Críticos de México y también responsable de la organización y área de estudios de historiografía de la misma institución. Y claro, estará con nosotros también, le agradecemos a Alberto para conversar sobre este libro. Así que bueno, sin más, comenzará Alejandra y luego pues abriremos la discusión con el autor. Gracias por la invitación a conversar sobre este libro, Tiempo Roto, Vivir el Antropoceno, que bueno, está en el centro de la discusión contemporánea, ¿no? En torno a la filosofía, cuánto queda de filosofía, cuánto queda de política en relación a este contexto del antropoceno, que parece de alguna manera desplazar muchas de las temáticas que estaban en el centro de lo que era la filosofía y la política hacia una zona que promete cierta novedad, ¿no? Una novedad extraña. Este texto que voy a leer lo he titulado Antifilosofía anárquica. Comienzo con una cita del libro de Alberto. Vivir en el antropoceno debe basarse en el abandono o desplazamiento de la metafísica como modo dominante de aprehensión del mundo en la actualidad. El peligro que encierra la afirmación axiomática sobre la igualdad del ser y del pensamiento conduce directamente al predicamento antropocénico, hasta el punto de que el predicamento se niega a acatar el dictado y se lo traga. De algún modo, este texto de Alberto Moreira nos invita a pensar la política en el antropoceno. Es una invitación que desde el inicio se vuelve compleja, no tanto debido a la propia dificultad de la política en su definición múltiple, como al contexto que le determina el antropoceno. El antropoceno es una edad en que la humanidad actúa como un agente geológico, como un volcán. Su acción es erupción, lava y avalancha que en su movimiento destruye. La humanidad en su acción es destrucción de sí misma, ahogada por los gases que emiten las máquinas que hacen posible la comodidad de su vida, al mismo tiempo que deja residuos contaminantes en el aire, en el agua, en el suelo. Así descrita, la humanidad no es distinta a cualquiera de esas fuerzas de la naturaleza que promueven cambios radicales como la extinción de especies y la desaparición de ecosistemas completos. En los años 80 en América Latina, cuando los estudios culturales y la filosofía se preguntaban por la desaparición de militantes de izquierda por las dictaduras del continente, lo hacían cuestionando el orden moderno de la política. ¿Cuánto de esa política persistía? ¿Cuánto de ella había llegado a un límite? Cuando hoy se habla de desaparición, el contexto es completamente distinto. La palabra desaparición se enlaza a la extinción y esta a la de las especies y desde ahí a las biosferas. Elizabeth Kolbert en La sexta extinción indica que hay muchas y muy variadas razones que explican la desaparición de las especies. Pero si se sigue el proceso lo bastante lejos, indica Kolbert, es inevitable encontrarse con el mismo culpable, una sola especie invasora, la humanidad. Ese ya no es el lenguaje de la política. Habría que preguntarse qué tipo de lenguaje es ese, ¿no? Hay una conocida imagen que describe la estética política moderna.
En lo alto de una montaña, un hombre, de espaldas, mira la bruma. La violencia de la naturaleza está a resguardo, mira desde lejos. La violencia no le toca, la domina. El caminante sobre un mar de nubes de Caspar David Friedrich es la imagen que es desplazada de modo radical en la época del Antropoceno. Ni siquiera esa otra imagen del naufragio con espectador con la que Hans Blumenberg describe la subjetividad y la política moderna puede ser contada como una imagen para el Antropoceno. A pesar que el viaje termina en desastre y la embarcación destruida, el espectador está a salvo. Por extensión, podemos decir que la política está a salvo. Esa no parece ser tampoco la imagen del Antropoceno. El problema no está en la imagen, sino en la falta de distancia, ataraxia, como el mismo Blumenberg la denomina. En el Antropoceno no hay sujetos, hay solo un gran objeto, la Tierra, no hay distancia. ¿Cuáles son los ajustes, torceduras de sentidos y cambios de dirección para volver a la política? ¿Es posible volver a la política? ¿O solo nos queda aventurarnos por los caminos de la etología y la ecología, ambas formas del abandono de las humanidades, de la letra y de las historias del sujeto, para organizar formas de relaciones, de afectaciones múltiples, de organismos cuyas interacciones no describen jerarquías ni dominios, pero sí inevitable destrucción, sedimentos de otros tiempos pasados y por venir? Incluso en esa narración es posible preguntarse si hay destrucción. O esta es siempre ya parte de un relato cuyo eje está en el observador, espectador, humanidad. En esta complicación, Alberto Moreiras sitúa la pregunta por la política y la filosofía en tiempo roto, vivir el Antropoceno. El problema en este libro no es cómo nos salvamos de la destrucción del planeta debido al estilo de vida que la población mundial ha adoptado, sino más bien pensar lo político de otra manera, abandonando, como señala Moreiras, la estructura metafísica del pensamiento que lleva a una configuración tecnocientífica del mundo, uno de cuyos resultados directos es la vida humana entendida como sometida a control, explotación y consumo. Continúa Moreira señalando, abandonar eso no permitirá quizás salvar nuestro mundo, pero la idea no sería salvar nuestro mundo, en cualquier caso, más bien sería proponer otro. Este está demasiado usado y sobreusado. Hasta ahí la cita. Distinto al tono y dirección adoptada por los estudios de las ciencias sociales y humanidades, que demandarían transformaciones en comportamientos o exilios de la razón europea para abrazar un imaginado nativismo de los márgenes, cuya habla dura como rayo o grácil como un murmullo de río, tiempo roto no es una huida del pensamiento, sino que un intenso cuestionamiento a los modos en que la filosofía reproduce un orden de dominio que se traduce en jerarquías para la inclusión y exclusión y formas de explotación. Sin la transformación de esta caja negra de dominio filosófica, ¿es posible salir de la forma de vida regida por la conquista y la violencia? La respuesta que Alberto Moreiras desarrolla en este libro es no. Esta negación lleva a Moreiras a describir el Antropoceno como la confirmación empírica de lo que el pensamiento viene diciendo desde Nietzsche y Heidegger sobre el agotamiento de la posibilidad de la metafísica como forma dominante de pensamiento en Occidente, cuyo comienzo podríamos atribuir indiferentemente, señala Moreiras, a un error de Platón o bien a una posibilidad existencial intrínseca
de lo inhumano ya diagnosticada por Parménides de Lea y por Heráclito de Feso. Esta inusual asociación entre antropoceno y metafísica permite a Moreiras explorar un escenario filosófico post-metafísico y post-nihilista, adoptando una posición antifilosófica anárquica, dos figuras de la infrapolítica. Si la política es cálculo, administración e infraestructura de la dominación tecnológica, la infrapolítica es lo no gobernable, señalará Moreiras, tomando este término del texto de Catherine Malabou al ladrón, anarquismo y filosofía. Lo que resta, señala Moreiras, lo que queda, incluso lo que aparece cuando la política pierde o ha perdido su papel principal, normativo, legislativo, es lo que resta en la época que nos muestra que ya no lo es. Así es que el tiempo ha podido alguna vez pertenecer a lo no inhumano. La infrapolítica entonces se presenta sin arqué, acaso anarquista o anarquizante a principal. Antígona es el nombre que Moreiras ha situado en contigüidad a la infrapolítica. En infrapolítica, instrucciones de uso, Moreiras de manera análoga indica que Antígona es, comillas, literalmente el resto del saber absoluto, y así lo que se sustrae, lo que queda, lo que desborda. Algo en Antígona, algo en su carácter o existencia, contesta la pregunta por el resto del saber absoluto, y al hacerlo indica el camino hacia la infrapolítica. Por lo que esta asociación enseña, es posible advertir que la infrapolítica, si es algo, ese algo es una detención. Si la figura de la política es la vuelta, la restitución o la incorporación a un cuerpo, la figura de la infrapolítica es la interrupción. Antígona no busca reconocimiento ni restitución alguna. Su petición imposible solo indica un límite. En ese sentido, Moreiras indica, comillas, estamos acostumbrados a pensar que la intención o la pretensión de la política es recuperar el tiempo robado, expropiar a los expropiadores, deshacer en Tagnis la expropiación mediante el poder de Eragnis. El acontecimiento. El tiempo, cuerpo y política de la infrapolítica es un tiempo roto y su trabajo antifilosófico. La antifilosofía en el trabajo de Moreiras toma la forma de una interrupción como práctica agonal, es decir, como disputa por la significación. Esta interrupción recurre a tres operaciones: propiación marrana, otro comienzo y alotropía. Podría afirmarse que tales conceptos no son conceptos que se inscriban dentro de una concepción de la política como forma hegemónica, no lo busca. En tanto, conceptos marcados por la detención, el desplazamiento y la declinación no se constituyen bajo una lógica hegemónica que piensa la política en tanto articulación o dirección. En este sentido, estos conceptos no organizan una política de dominio y la violencia que ello implica. Distinto son las operaciones necesarias para abandonar la estructura metafísica del pensamiento, reflejo necesario de un mundo en destrucción. Este abandono describiría una infrapolítica en este punto. En este punto me gustaría hacer una pregunta y con esto termino mi presentación. Si la infrapolítica es una política, ¿cómo ésta se describe en el escenario que el antropoceno plantea? Lo pregunto sobre todo debido a la mantención de la distancia. Me da la impresión que las operaciones que describen la infrapolítica mantienen la distancia sujeto-objeto propia del orden moderno de la política y por lo tanto es una narración lejana a la narrativa del antropoceno. Y termino con una cita. Hay que dar un paso, no solo atrás, también a un lado. Hay que buscar un desplazamiento.
por fuera de la destrucción y contra la devastación, y así la distancia necesaria para pensar la posibilidad misma de un comienzo otro. Por lo tanto, aquí la figura, ahí está mi pregunta, ¿no? Si esta figura de la distancia todavía es la distancia de la del espectador, del naufragio con espectador. Gracias. Y muchísimas gracias, Alejandra. Y bueno, Jorge, cuando quieras. El micrófono, Jorge. ¿Me oye ahora? Mm. Sí. Nada, decía que es un placer estar aquí comentando con vosotros un libro de Alberto Moreiras. Eh, el libro en general para mí es, bueno, es de los libros más redondos que he visto de Alberto. Digo redondo con esta imagen porque la reflexión continuada que lleva a cabo en él cierra muy bien lo que pretende. Entiendo que lo que se propone es una reflexión sobre la especial plasmación que tiene la estructura metafísica de pensamiento en las claves heideggerianas en lo que es el antropoceno. El antropoceno viene a ser eso que se decía de la técnica como consumación, como realización de la metafísica. Me parece que sí, que exactamente este es el enfoque que él intenta articular con una reflexión que viene de muy atrás en torno a la infrapolítica. Ese es el nexo y me parece que uno de los puntos más vibrantes y más interesantes y de fondo en cuanto a este nexo, estructura metafísica, antropoceno, infrapolítica, es el concepto de heideggeriano también de otro comienzo. Y en ese núcleo del concepto de otro comienzo, me parece que está a la vez lo más incitante, más interesante, pregnante del libro, como también, que no puede ser, claro, de otro modo, lo que suscita más dudas, tensiones y tal, porque es un pensamiento, realmente es una cala honda y enormemente exigente y que es imposible cerrar, es imposible llegar a definir. Se procede por aproximaciones y no puede ser de otro modo. Y esto se hace en un diálogo, que también es un diálogo que en Alberto Moreiras pues viene siendo ya muy continuado, pues con los grandes, ¿no? Nietzsche de fondo, Nietzsche leído desde Heidegger, y aquí en este caso Schurman juega un papel importante con ellos. Hay un diálogo con ellos, no quiere decir, Alberto lo ha presentado más veces, hay matizaciones respecto a estos autores, pero es un diálogo constante con ellos en un primer plano. Luego hay como bueno, y Derrida, evidentemente Derrida, que es, a su vez es una clave desde la cual se matizan, se precisan, busca opciones de lectura respecto a Heidegger. Entiendo que esto va montándose así, Heidegger sobre Nietzsche, Derrida sobre Heidegger, por decirlo de una manera pues, esquemática, sintética y nada más. Pero eso es un primer plano. Luego hay otros autores que van jugando su papel también ahí, como Nancy, la citada ya Malabou,
o el mismo Agamben, ¿no? Y todos en perspectivas que son extraordinariamente cruciales para entender esa posibilidad de salida de esta clausura de pensamiento que es de civilización, esta crisis de pensamiento que es crisis de civilización, que es el antropoceno, ¿no? Bien, ¿qué me suscita a mí? En algún momento, creo que es hacia el final, em, Alberto hace referencia a aquel texto de Máximo Cacciari, de confrontarse con Heidegger, ¿no? Y yo creo que es necesario la asunción, es una clave fundamental. Eh, El antropoceno lo ha puesto en evidencia. Si aún a alguien se le despistara ese enfoque, la necesidad ¿no? Pero la necesidad también de confrontarse con él a la vista de otros muchos desarrollos. Entonces, eh, un punto que yo quisiera plantear, que sé que Alberto ahí toma ciertas distancias, pero en este libro, bueno, no se puede hacer todo, lógicamente. eh, yo no la he visto reflejada, pero sé que las hay con respecto a una especie de filosofía de la historia que yo veo en Heidegger, que señala la gran bifurcación allá en Grecia en sus comienzos, con una determinada lectura de Parménides que nos llevaría a la fatal identificación entre ser y pensar, y bueno, la gran figura de Platón, y ahí se inicia una deriva que se mantiene a lo largo del tiempo hasta la consumación en la era de la técnica ante la que nos vemos confrontados. Y ahí se procede entonces por totalizaciones, distinguiendo arjés que globaliza en cada una de las épocas, principios que totalizan, ¿no? Cada una de las épocas establecen una serie de cortes. Bien, este fondo, esta filosofía de fondo, que yo veo muy, muy en contradicción con una asunción de la genealogía nietzscheana frente a una concepción un tanto hegeliana de la historia, ¿no? Ya que viene a poner en el origen, entendiendo por origen ahí esa gran bifurcación, esa gran desviación hacia la primacía de los entes, ¿eh? Ese olvido del ser, ¿no? Con el destino, ¿no? El destino. En el origen ya está el destino, ¿no? Como decíamos. Bueno, pero eso solo lanzo. Hemos tenido ya ocasión otras veces de debatir esto. Hemos estado debatiendo Biulac, que en la medida en que asume estas, a pesar de su proximidad al marxismo, estas claves, creo que está presente esta filosofía de la historia. Ya digo, es una cosa que sé que Alberto tiene tensiones con ella, pero me gustaría señalar esta posible confrontación en ese punto con Heidegger y en qué medida esa confrontación de la historia nos lleva a ver de otro modo ese otro comienzo. Claro, hay que asumir eh, la visión distinta, la perspectiva distinta que se tiene del pasado que nos ha conducido ahí. Bien, en el concepto mismo de otro comienzo, yo quisiera plantear, a mí es una cuestión que sí me interesa y que aquí está continuamente presente porque en el dispositivo infrapolítico que yo entiendo es como una de sus facetas, es como un gran dispositivo que detecta en las formas de pensamiento esquemas de dominación, ¿no? Entonces es un dispositivo de pensamiento, si se quiere aceptar este esquema, que tiene necesariamente que estar haciendo crítica de la última crítica, en la que aún se denotan restos, aún se denotan nexos con estructuras de pensamiento metafísico, etcétera, que queremos superar, ¿no? Y en esta
vorágine de crítica de los esquemas, de los lastres que se arrastran, que es inevitable porque, como dice Alberto en algún momento del texto, acertadamente, tenemos que pensar con el lenguaje común para deshacernos de él, esta especie de paradoja, ¿no?, continua, que es que es la del pensamiento como tal. El pensamiento, cuando llega a esa hondura, cuando toca esos límites, está en esta paradoja, ¿no?, de deshacerse de algo que es el código que en teoría está posibilitando ese mismo deshacerse, pero lo que lo posibilita también lo sustrae a ello, ¿eh? Tiene un lastre con ello. Entonces ahí yo me planteo en qué medida puede haber un corte total, es decir, en qué medida eh, puede haber un dejar atrás una etapa, en ese sentido de totalizaciones, y entrar en otra nueva que es una especie de afuera absoluto, ¿no?, sin lastre alguno del anterior, puesto que yo entendería que eso es la historia del pensamiento en su conjunto, es decir, no es un momento concreto. El pensamiento, en la medida en que lo es, cuando llega a esos límites, establece, se entra en esas paradojas, que aquí tiene muchas expresiones, por lo demás muy, muy bellas, ¿no? Desierto en el desierto, el paso más allá del paso más allá, etcétera, que son expresiones paradójicas, pero que muestran la paradoja misma de esa situación, ¿no?, de esa situación de estar pensando lo otro con un código que te abre al mismo tiempo que te lo cierra, ¿no? Ahí, para decirlo en términos heideggerianos, hay revelación y hay ocultamiento al mismo tiempo. Entonces, esta, esta es una cuestión que plantearía en el sentido de que se hace referencia en algún momento a Kant, la Ilustración, la contraposición del político moral frente al moralista político, el legado de la norma, etcétera, en la medida, esta es la cuestión, de si podemos evitar o debemos evitar o no, lo que debemos es establecer el corte, o hay algo que en el pensamiento ilustrado, el pensamiento moderno, podamos prorrogar, y que es eso mismo lo que nos posibilita una crítica cuyos lastres en algún momento deberemos deshacernos de ello, ¿no? Eh, en este sentido, eh, plantearía una pregunta también encadenada a esta respecto a la difícil practicabilidad, lo cual no tiene por qué ser de otro modo, pero es la difícil practicabilidad de la infrapolítica, ¿no? Porque este es un gran desafío en todo el libro, extraer o enlazar la perspectiva infrapolítica con todo este enorme panorama crítico de pensamiento, ¿no? Puesto que al mismo tiempo que se plantea, se nos dice esto es un pensamiento para el futuro, en un futuro en el que ya no estaremos, ¿no? Y claro, pero nosotros necesitamos actuar. Entiendo que aquí no se da la división teoría-praxis. Cuando digo actuar es también intervenir, pensar, en fin, no hay esas disociaciones, pero hacen difícil distinguir, más allá de lo que es, por ejemplo, la escritura de este libro, distinguir plasmaciones de la infrapolítica en el sentido de práctica de la infrapolítica. Ahí estaría la necesidad de muchas mediaciones en este pensamiento que nos anticipa, ¿no? Que quiere abrirse, ¿no?, a un futuro justamente no del todo esperable, estas son las paradojas, no anticipable ni anticipado, pero que lucha por deshacerse de este presente tan lastrado, ¿no? En fin, ahí situaría, para no alargarme más,
dos cuestiones también. Como ves, son cuestiones un tanto entrelazadas, que son la posibilidad de los nihilismos afirmativos, ¿no? Se habla del nihilismo afirmativo de Nancy. Yo pensaba en el nihilismo afirmativo claramente de un autor que Alberto Moreiras conoce muy bien, que es Felipe Martínez Marzoa, ¿no? Entonces, esa posibilidad, por ejemplo, en la idea de Marzoa, sí abre una perspectiva de cierta continuidad. No es un corte, porque asume continuamente en un grado superior una formalidad, una universalidad en, en la plasmación en un orden nuevo sociopolítico que para Marzoa sería la República Democrática, en una expresión tomada del mismo Marx. En este sentido, de nihilismos afirmativos, de posibilidades de la práctica infrapolítica, también me plantearía si no tendríamos que manejar, y esto pediría una aclaración, un concepto distinto de principio. Aparte ya el del que se ha manejado de Argel, el que ha pensado Schurman para abrirnos a una época sin Argel, ¿no? Aquí Alberto intenta pensarlo en clave infrapolítica como acción sin principios, como la condición justamente de una política es el no Argel. ¿En qué medida romperíamos con todo principio? No habría vehículo de legitimación ante el cual poder justificar un determinado nuevo orden o no, porque creo que hay distintos conceptos en curso de principio, de esta noción de principio. Y entonces vería en todo esto eh, este, este difícil enlace que tiene infrapolítica, que conoce muy bien, y aquí en este libro está, ya digo, presentada como un poco, aparte con una elegancia de escritura que hay que destacar, está realmente encomiable, eh, el nexo, ¿no? Justamente ese nexo difícil con esa perspectiva sobre la que necesariamente infrapolítica tiene que basarse, y la dificultad de orientación más concreta, más precisa por la falta de mediaciones. Alberto aquí objetaba esto, creo, bueno, no sé si lo objetaba, pero en algún momento el comentario a mí me hacía pensar en una posible crítica en Derrida, cuando de pronto relaciona ese desierto en el desierto con la jora, con una universal racionalidad que se traduce en democracia política. Claro, el salto es tan grande, ¿no? Es tan grande que atrae, pero no sabe uno cómo situarse de una manera más precisa. Bueno, todo esto y muchas cosas más me ha suscitado este libro. Por lo demás, y lo digo con toda sinceridad, excelente, que hay que pensar y que hay que estar rumiando mucho tiempo. Ocurre como en las buenas películas, ¿no? Que luego te vendrán secuencias una y otra vez cuando estás a otra cosa de aquello, ¿no? De aquello que sin saberlo ya te estaba planteando. Nada más, gracias. Bueno, ¿qué tal? Para mí es un gusto conocerles, Alejandra y Jorge, que no tenía el gusto de escucharles, aunque sí de leerles en otros momentos. Y muchas gracias, Gerardo, por la invitación. Em, a mí me interesa decir en un primer momento que mis comentarios se montarán algunas intervenciones anteriores que ha tenido la recepción de este libro. Es decir, en diferentes presentaciones que hizo Alberto de trabajos preparativos
desde 2021 en el marco de una cátedra en 17 Instituto, aunque también tengo entendido de una intervención en algún seminario que hicieron en Vigo recientemente, una publicación que hay en Culture Machine, una revista eh, que está en línea dedicada precisamente a la infrapolítica y el antropoceno, salida hace año y medio más o menos, y la reciente publicación, por cierto, de escrituras americanas, en las que hay como 4 intervenciones de este libro. Lo que quiero marcar con estos comentarios es que ha sido un libro leído, ha sido un libro trabajado y que ha suscitado comentarios. Y por último, me interesa mencionar que hacia el final hablaré acerca de una intervención que ha habido en un seminario recientemente en una universidad en México, en donde el libro de Alberto fue comentado y por un grupo de... El seminario es de historiografía y me interesa también abordar un poco eso. Dicho lo cual, me interesa ahora comenzar. Eh, Cuando yo leía este libro, al mismo tiempo leía uno eh, breve, extraño y desapercibido, que es The Smile at the Foot of the Ladder, que es un libro de Henry Miller que publicó por ahí de 1959. Este libro es un relato breve, realmente muy breve, de apenas quizá unas 40 páginas, acerca de un clown, una figura que a Henry Miller le interesó a lo largo de su vida. Y lo interesante de ese libro, para ir rápido sobre esto, es que durante todo el relato, que es como una breve, pues sí, como novela, cuento, no sé muy bien qué es, de lo que se trata es de las diferentes reflexiones que tiene este clown que se llama Augusto, eh, como un proceso en el que su yo se va disolviendo. Es decir, habla de cómo él va padeciendo esa desintegración o ese desprendimiento de su yo. Este relato llega en un momento ya tardío de la vida de Henry Miller y cuenta él en la introducción del libro que le costó mucho trabajo hacerlo y que empezó a hacerlo sin preguntarse hacia dónde iba, nada más como a ciegas, no sabiendo lo que vendría después. Hacia el final de este libro, en el epílogo, tiene una reflexión muy interesante en torno a cómo en el relato lo que se le escurría, digamos, lo que se le iba y que a su vez le dificultaba escribiendo esto era algo así como la disolución de la esperanza, una esperanza como de un gran evento, de que algo interesante fuera o algo más interesante respecto a lo que vivía pudiera suceder. Ahí hay un momento en el que dice lo siguiente, y aquí esto es Miller, dice, nunca fuimos, nunca somos, advenimos siempre separados y desapegados, siempre afuera. Hasta aquí Miller. Cuando leía eso y de pronto leía por el otro lado Tiempo Roto, que es el libro que aquí nos congrega, me parecía muy interesante y pues afín en el sentido en el que había algo de un libro que alteraba al otro, en el cual me daba cuenta que, claro, lo que estaba sucediendo es que la apuesta por una, o la pregunta por una existencia eh, sin esperanza, que eso no significa sin porvenir, tal vez, o sin un futuro entendido de determinada manera, es lo que estaba en juego. Y eso me interesó mucho. Entonces, esa es una primera nota, es decir, qué hacer o cómo hacérselas en esta vida, que por cierto contrasta, como recuperaba Jorge, con algunas menciones del libro mismo de Tiempo Roto respecto a este futuro de quienes vienen.
Es decir, parecería, o yo así lo entiendo al menos, que esta vida, esta ocupación de pensar y hacerse un camino en esta situación de antropoceno y, en fin, de esta curiosa y siniestra situación del mundo, pareciera que hacerse cargo de eso es ya, de algún modo, ocuparse de un porvenir de aquellos quienes vendrán. Otro punto que me interesa señalar es que hay un momento en el libro donde se menciona esta frase que es una tarea extraña. Tarea extraña esta también de comentar este libro, ¿no? Porque por dónde se le entra. Me parece que Alejandra y Jorge han ya mencionado pues varias marcas e itinerarios de el contexto intelectual y social en el que se inscribe, de modo que no entraré ahí. Y lo que me interesa es concentrarme un tanto en el segundo capítulo de este libro, que a su vez es ensayo de otros momentos, que es posible encontrarlo suelto, que se llama Época sin época y segundo comienzo. En este segundo capítulo, muy sugestivo, al menos para mí, hay algo que me interesa subrayar, que me interesa demasiado, ¿no? Y es este de la época sin época, ¿no? Eh, Diré esto desde el punto del que me interesa abordarlo, y que es que, claro, ¿desde cuándo, podría ser esta pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo se piensa las épocas? O sea, ¿cuándo aparece el concepto de época? Podríamos ir ampliando esta pregunta acerca de cuándo y cómo la historia aparece dividida o rebanada en partes. O sea, ¿cuándo es que esto empieza a emerger? ¿Mm? Y que, como decía Jorge también, qué tipo de índices de Arge se juegan en cada de estas divisiones de la historia. Me parece que es hasta el siglo XIX, que es cuando la historia aparece como saber científico, como correlato del Estado-Nación, como su novela, digamos, que esta manera de establecer épocas y civilizaciones, bueno, Hegel también, en fin, empieza a disponer de la experiencia histórica precisamente, ¿no? Lo podemos pensar desde cosas muy abstractas, pero también desde prácticas muy cotidianas, como ir a un museo, ¿no? Uno va a un museo y va identificando en este relato ficción, que es la historia, dónde y cuándo estaban, no sé, los griegos y etcétera, ¿no? Y entonces lo que me interesa mucho del planteamiento de este ensayo de Alberto es que, claro, dice algo que quizá pueda ser obvio o quizá no, y es que esta misma noción y experiencia de las épocas no solo es histórica, sino que también no ha logrado, quizá porque no es interés también, desidentificarse a la estructura más amplia respecto a la cual esta depende, que es precisamente el pensamiento o la forma ontoteológica o teológico-política de la historia. ¿M? Es decir, esta gran estructura tendría muchas operaciones, voy a decirlo así, como internas en las maneras de pensar la historia, escribirla, experimentarla, y una de ellas sería la época. Y claro, cuando se piensa de una época sin época, uno estaría en el horror y en el abismo o en la angustia de pensar, bueno, si no es únicamente esta magnoestructura de teológico-política de pensar la historia, aquella que nos dispone, ¿cómo sentimos entonces el vértigo de este pasar de tiempo? ¿M? Yo no creo que haya nada en este abismo, es decir, la nada siempre está. Y ahí aparece entonces la pregunta por otras maneras de hacérselas con el tiempo, ¿no? Y con la historia precisamente, que no necesariamente tendrían que ser estas, las que acabo de mencionar.
Entonces, es muy curioso porque parece que la época sin época y este ensayo lo que hace es, de algún modo, suspender la mera afirmación y la mera autorreproducción de la noción de historia, al mismo tiempo que abre la experiencia de la historicidad hacia muchos otros lugares. Y con ello, la puesta en duda de muchos principios precisamente del tiempo o de nuestra orientación en él que podrían soportar formas nuestras, digamos, particulares y singulares de hacérnosla con nuestra propia memoria, con nuestras formas de identificación respecto a nuestros oficios o cualquier cosa, digamos, del mundo de la facticidad y del mundo de la vida cotidiana. Y eso me parece que es precisamente una de las reacciones que produce leer este ensayo y de algún modo hacerse la pregunta por la tarea infrapolítica, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Dicho rápidamente, esto tiene una relación con la entrada del 14 de mayo de 2020 de Sosiego Siniestro. Eh, es decir, esto que acabo de decir que me interesa como marcar esa conexión. Hay otro punto que me interesa mucho, que yo le nombré así rápidamente, deseo de inventar una primera lengua, que viene esto planteado en el primer ensayo de la apropiación marrana de este libro. Esto de el deseo de inventar una primera lengua viene de la mano de algún modo con otra noción, que es el sueño infrapolítico, del cual, insisto, pues por el tiempo y el marco de esta conversación no podré desarrollarlo, quizás remito más bien a la lectura de ese capítulo. Sin embargo, me interesa aquí hacer la pregunta, digamos, más ampliamente de este sueño infrapolítico, ¿cómo se entendería hoy? eh, y sobre todo de cómo este sueño infrapolítico y la invención de la primera lengua están de algún modo relacionadas. Pareciera que de lo que se trata este libro, entre otras cosas, es, como dice en algún momento, dejar aparecer la nada. Dejar aparecer la nada, por como yo entiendo que está aquí relacionado, es algo así como hacerse la pregunta o establecer una modalidad de pensamiento o de dejarse afectar de determinada manera por la vida misma, en la cual esa aparición de la nada es algo así como este paso atrás que se dice mucho en la infrapolítica respecto a un tiempo en el que aparezcan los objetos o las cosas como tal. Es decir, antes de que emerja algo, hay un momento o una región, que supongo que es la de el Cora también, en la cual hay algo así como una meditación respecto a esa nada en la que antecede, digamos, pero también atraviesa las cosas mismas. Y mi pregunta es si el sueño infrapolítico iría tras esa estela de esa nada. Hay un momento muy bonito en el libro en el que se cita eh, un pasaje en el cual, para dar una pista de qué es esto de dejar aparecer la nada, que puede sonar muy críptico, dice, o la cita narra o alegoriza esto a partir de un ojo de agua, que a veces es muy bonito esa imagen, ¿no? La del ojo del agua, que pues es donde nace esta agua y está brotando y uno puede ver ese brote, y lo que uno no tiene necesariamente acceso es ese subterráneo, ¿no? Donde está moviéndose, pues el agua, las corrientes subterráneas, digamos, las corrientes subterráneas que de algún modo atravesarán todo el recorrido del agua, quizás sea ese momento o ese espacio de dejar aparecer la nada, ¿no? Entonces, es curioso cómo esta experiencia al mismo tiempo pues tendría que ser manifestada de algún modo, expuesta o expresada. Y esta expresión, pues yo me pregunto si no tiene que ver al mismo tiempo con
esta formulación lacaniana de la aventura del significante, o digamos de la invención de un significante que aparecería en un proceso psicoanalítico, que es ahí cuando hay un contacto con la lengua, con la primera lengua de aquello que, de aquel tiempo que no existe, digamos, pero anterior Alberto creo que le llama con Heidegger el momento preescolar, ¿no? Pero que es esta lengua que de algún modo en la que está cifrada algo así como nuestro goce, nuestra singularidad, y que al momento de nacer y de entrar y de ser atravesados por la metafísica, pues pareciera necesario ir aventurándose a expresarla. ¿M? Entonces, esta nueva lengua o esta aventura por significante, me parece que tiene mucho pues que pensarse ahí o sobre todo cómo retrotraerse a ella, ¿m? Que sería en última instancia pues la manera en la que podría brotar precisamente esa, eh, pues no sé, como forma propia o singular de expresión y en consecuencia sociabilización a propósito de esta inquietud de la práctica infrapolítica. El tiempo se me acaba, entonces pasaré por alto algo que estará en mi blog pronto, que es hacia los nuevos principios, un comentario a la alotropía. Y me interesa quizá mencionar rápidamente esta noción del desierto, que aparece tan solo dos veces o tres en el libro, a propósito de este mismo capítulo acerca de la apropiación marrana, que es una formulación de Derrida, el desierto, y me interesa subrayar quizá una manera de comprenderla, pero también habría aquí la pregunta de cómo se podría entender de otra manera. Pero para mí el desierto, que tendría también mucho que ver con esta fenomenología del exceso, sería algo así como esta formulación de la cenitella, esta tradición del cristianismo primitivo que de los padres del desierto, etcétera, que es abandonar el mundo para ir al mundo. Es decir, habría un proceso de abandono de la experiencia del mundo a partir de, diríamos ahora, desde la historia o desde el yo. Es decir, el yo narra algo y esa narración es la historia, ¿no? La historia es como la narración del yo, creo. Y cuando nos retiramos o nos deshacemos o desintegramos o abiertamente destruimos esa experiencia o esas formas, no es que nos retiremos del mundo a una cueva o algo así, sino es que vamos precisamente hacia el mundo obturado por esa narración del yo que han mencionado en el libro, que eso es como una desecularización y en libros anteriores de Alberto como desnarrativización. Hacia eso iría el desierto, entendiendo que es una región inaccesible, ¿no? Y sin embargo que nos atraviesa. Eso es como una pregunta. Y por último, esto sí me interesa rápidamente decirlo, en este seminario que se celebraba hace poco en una universidad en México del Departamento de Historiografía, aparecía este libro y de este otro pensador que se me acaba de ir, el pensador francés que mencionaron hace poco en la intervención. Pero bueno, hablaban de estos dos autores, o sea, de Alberto y de Tiempo Roto, etcétera. Y era interesante escuchar cómo había una crítica por parte de este seminario a Tiempo Roto por padecer de cierta impaciencia filosófica, cierto em, éxtasis de novedad respecto al tema del antropoceno y cierto descuido del tratamiento conceptual histórico particularmente que había en el momento de plantear ciertas formulaciones. Además de una crítica a la destrucción de la historia que estaría, bueno, y a la metafísica y todo que estaría llamado o que estaría llamando este libro. A mí la verdad me parece que no es así, que no se comprendió esto que ha salido del nihilismo afirmativo, que sería algo así como el riesgo de tomarse en serio
historia desobrada, que es una noción que tiene Alberto en este libro de Línea de Sombra, porque en todo caso sería más bien, siento yo, estas acusaciones como antídotos o resistencias o incluso efectos de autoinmunidad del propio pensamiento metafísico como dominante respecto a asumir el nihilismo afirmativo, esa forma de comprender la exposición de sí, que puede ser también la propia resistencia a vivir sin un porqué, que es algo que está citado del maestro Eckhart, o, no, o de Ángelos Sibelius, no recuerdo bien. Eh, y solo me interesa subrayar eso, que no necesariamente la destrucción de la historia o de la metafísica tiene que ver con con un pesimismo, digamos, meramente destructivo, sin más, sino que en todo caso sería el esfuerzo por abrir el diafragma, por establecer una puesta en el cuerpo de la existencia misma a atravesar esto que Alberto nombra como los fantasmas de la hegemonía, y que no es cualquier tarea, aunque se dice más o menos fácil, y que más bien es la más atenta, en todo caso, no sé si la más atenta, pues, pero es muy atenta mm, a las herencias que nos constituyen, y al mismo tiempo a este deseo sin objeto, mm, o este amor sin objeto, infinito, que de algún modo pues sucede escribiéndose y sin destino preciso. Pero bueno, yo creo que hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, y bueno, a los tres, ¿no? Creo que hay muchísimo sobre la mesa, así que, Alberto, no sé, eh, o sea, te dejo la palabra para que respondas a lo que prefieras, y también si ves conveniente decir algo mínimo en torno a la génesis o, bueno, la génesis del libro, ¿no? Cómo llegaste a darle forma, etcétera. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias, Gerardo, por organizar esto. Te lo agradezco mucho. Y desde luego, muchas gracias a Alejandra, a Jorge y a Andrés por sus presentaciones. Eh, Me habéis dejado con un papelón muy difícil, que es contestar a todo esto en 5 minutos, lo cual es obviamente imposible. Necesitaríamos días de conversación. Porque además debo decir, para que quede constancia, de que mi respuesta es espontánea, es decir, no he tenido conocimiento previo de los comentarios de Alejandra ni de Andrés, aunque Jorge sí que me mandó este fin de semana, hoy es lunes, o sea, me lo acaba de mandar un texto preliminar, ¿no? Si tuviera más tiempo, estoy seguro de que podría hacer con cierta solvencia lo que me gustaría hacer, pero no voy a poder hacer, que es encontrar articulaciones comunes en los tres comentarios, ¿no? Es decir, ver cuál es el problema o los problemas que suscitan la lectura del libro y que de alguna forma eh, circulan por las tres presentaciones. No lo voy a poder hacer bien, ¿no? Me tengo que limitar a cierta incoherencia presentativa, en la que diré cosas que, de nuevo, podéis querer retomar en conversación o no, pero que yo creo que son respuesta a lo que habéis dicho, ¿no? Voy a empezar haciendo, por ejemplo, Gerardo dice, bueno, ¿este es un texto heideggeriano o es un texto que está metido más bien en la noción del otro comienzo, más allá de Heidegger? Claro, el capítulo primero del libro, Tiempo Roto, trata de presentar algo así como una gnosis marrana, ¿verdad? Que se opondría a la otra gnosis, a la gnosis metafísica.
Y es esa gnosis marrana la que a mí me interesa destacar, porque de ella depende lo que el texto presenta como una nueva praxis alotrópica, fuera del dictum parmenidio de la identidad de ser y pensar, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental ahí, no sé si lo habéis visto, no ha salido esto en la conversación, es ¿cómo desplazar la pulsión de muerte? ¿Cómo desplazar la pulsión de muerte? Esa es la pregunta del libro. ¿Cómo desplazar la pulsión de muerte? Es decir, cómo volver a lo que Nietzsche llamaba, citando a algún músico italiano, il gran rifiuto. Il gran rifiuto. El gran rechazo. A veces tengo la sensación de ser una especie de persa mirando a los griegos, ¿verdad? Para invocar esta noción de otro comienzo. No creo que Heidegger se plantease la pregunta de cómo desplazar la pulsión de muerte. No creo que Heidegger se plantease la posibilidad de una gnosis marrana. Incluso creo que, y eso es lo que trata de hacer el cuarto capítulo del libro, el capítulo final, no creo que Heidegger tuviera una posición clara, claramente identificable en relación con cómo dejar atrás la identidad de ser y pensar en Parménides. Por lo tanto, el libro es novedoso en ese sentido y extra heideggeriano en ese sentido. Esta noción de ser un persa mirando a los griegos, en realidad la saco de una cita de Heródoto que a Felipe Martínez Marzoa le gusta hacer. Hay un momento en la historia de Heródoto en la que Heródoto dice que los griegos son unos tipos cuya ciudad está constituida en torno a un agujero, a un espacio vacío en el que intercambian cosas, ¿verdad? Y que este agujero es lo que los griegos llaman la polis. Es decir, la polis ya explotó desde el punto de vista de los persas. La comunidad ya no es más que memoria oscura, ¿verdad? Bueno, si esto era así, ya diagnosticable para los persas en la época de Heródoto, es decir, antes incluso de la gran estructuración de la metafísica en Platón, pues tanto más para nosotros, ¿verdad? Tanto más para nosotros. Yo pienso que sí hay épocas y que esas épocas están dadas por una estructuración que podemos llamar espectrológica, que podemos llamar hauntológica. La palabra haunt no existe en español, obviamente. Derrida la usó en lo de ontología, hablando mucho de Hamlet, etcétera, ¿no? Pero es esta especie de insistencia en la que el fantasma, la espectrología, dicta la historia, ¿verdad? Somos producto de generaciones anteriores. Y eso no es Heidegger ni Derrida el primero en decirlo, es Marx, la famosa noción de que tenemos los fantasmas encima, encima de la cabeza de los vivos, ¿verdad? De que venimos de una historia y de que esa historia es efectivamente una historia lineal, a pesar de que hay muchas desviaciones internas respecto de esa linealidad, pero que hay al fin y al cabo una genealogía lineal que tiene que ver con la sucesión espectrológica, la sucesión de fantasmas, donde los persas o los marranos tienen un papel obviamente exótico, marginal, pero no por ello menos importante. Es decir, antes de ser heideggeriana, la noción de otro comienzo fue de Marx. Marx es el primero que, al abandonar la estructuración metafísica de la historia en Hegel, con su crítica de Hegel, su crítica furiosa de Hegel, Marx plantea otro comienzo, ¿verdad? Que es un comienzo que pasa por la distancia, y voy ahí a la pregunta de Alejandra, con respecto del continuo ilimitado, de lo que Marzoa llama el continuo ilimitado, de lo que Marx llama el capital, de lo que Heidegger llama Gestel. Esa distancia no es la distancia de Hans Blumenberg en absoluto. La distancia de Hans Blumenberg es una distancia metafísica, claramente. Blumenberg es un pensador metafísico,
sin fisura, sin resto. Lo que yo estoy tratando de plantear es precisamente una distancia con respecto de la metafísica. Eh, el problema, que Marx entendía bien, es que no hay retorno. Es decir, no podemos volver a una comunidad pre-isonomía, a la comunidad a la que podría hacer alusión el rey persa, ¿verdad? Es decir, la polis nace no a partir de la noción de democracia, sino a partir de la noción de isonomía. Y la isonomía es una figura interesante porque constituye la polis, pero también porque es condición de la polis. Cuando la demanda de isonomía se produce, en cierto sentido, y eso lo dice Marzoa muy claramente, la comunidad ha explotado ya. La comunidad ha explotado ya. Es decir, la isonomía, la democracia, la República Democrática Marxiana implica ya una nostalgia radical por una comunidad que se ha perdido para siempre. Y en el curso de la historia de Occidente, el momento final de esa pérdida es la muerte de Dios, claramente. Es decir, estamos obviamente, por lo tanto, hoy en una situación nihilista tras la muerte de Dios, la situación que marca lo que habéis mencionado como el desierto en el desierto, lo que habéis mencionado como desecularización. Y a partir de ahí, porque no hay retorno, a partir de ahí conviene pensar un futuro, si es que lo puede haber. Yo he propuesto, obviamente, la práctica difícil de la infrapolítica, como dice Jorge, que es una práctica alotrópica, que es una experiencia de la traza. Esta noción de experiencia de la traza, que yo creo que es la definición más precisa de infrapolítica, la infrapolítica es la experiencia de la traza. Esta traza puede vincularse, obviamente, a lo que Andrés llamaba primera lengua o lengua preescolar, ¿verdad? Que al fin y al cabo es lengua sin lengua, es la lengua del significante, es la lengua de la nada, ¿verdad? Podemos decir, y eso lo dice Benjamin Mayer muy claramente en algún texto, que una vez que Dios ha muerto solamente nos queda la cosa, la chose, ¿verdad? En el sentido lacaniano. La chose viene a reemplazar a Dios y nosotros tenemos que lidiar con la cosa, lo que resta. Eh, para mí lidiar con la cosa, obviamente, es ya una experiencia nihilista, pero yo no la llamaría, yo no me quedaría con la noción de nihilismo afirmativo en Nancy, por ejemplo. Creo que hay que ir un poquito más allá. Y yo propondría algo que, por otra parte, el- el teólogo de la Cábala, Elliot Wolfson, ha llamado nihilismo místico. Yo le pregunté a Wolfson si él era un pensador. Él era un pensador de Dios y él me dijo que él es un pensador de la ausencia de Dios. Y que precisamente en relación con la ausencia de Dios, él plantea su noción de nihilismo místico. Eso es lo que yo creo que Derrida está tratando de hacer ya en los años 90, con su noción del desierto en el desierto, con su noción de Cora, con su noción de mesianismo sin Mesías, con su noción de, de democracia por venir, de democracia por venir. Todo esto para mí decide claramente una posición completamente intempestiva. El libro es un libro intempestivo, en cierto sentido, y esto es para contestar la pregunta de Gerardo, en cierto sentido, Tiempo Roto es un libro sin historia, de la misma forma que decía, creo que era Marx, que la filosofía no tiene historia. Bueno, Tiempo Roto tampoco tiene historia, precisamente porque busca ser radicalmente intempestivo. Y claro, esa intempestividad es la que le toca las narices a tus colegas de la Universidad Mexicana, Andrés, con la que no pueden lidiar, ¿verdad? Yo hablo de una fenomenología del exceso,
que podíamos vincular efectivamente, como tú haces, al gnosticismo no maniqueo, es decir, un gnosticismo que no rechaza el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Ah, que no divide el mundo entre lo malo y lo bueno, ¿verdad? Estos son residuos de la estructuración metafísica de la historia, ya en la época inmediatamente posterior a Cristo. Esa intempestividad pasa por una desidentificación radical respecto de la estructuración ontoteológica o sacrificial de la historia, ¿verdad? Pero obviamente no para rechazar la historia, sino para decir que la historia es espectrología, la historia es historia de fantasmas, y hay una sucesión que no podemos ignorar. El sueño infrapolítico tiene que ver con eso, ¿verdad? Con ese gnosticismo no maniqueo, con esa eh, con ese deseo de la primera lengua, con ese pensamiento de la cosa y con esa imposibilidad de volver a ningún residuo de comunidad que se perdió al principio de Occidente, precisamente a partir de la economía, de la invención económica. Eh, Podemos decir que, bueno, políticamente no tenemos otro recurso que Marx. Sí, pero Marx no es suficiente. Marx no es suficiente. Es decir, Marx es un pensador de la posmetafísica, es un pensador del otro comienzo, pero Marx nos deja mirando a un abismo cuya relación no está especificada. La noción de comunismo no es suficiente. La noción de comunismo es una noción nostálgica en Marx mismo, ¿verdad? Y creo que no funciona para nosotros. Andrés menciona a Henry Miller. Yo estaba pensando mientras él hablaba del cuento de Miller en la relación entre Miller y James, entre Henry Miller y Henry James. Concretamente hay un cuento de Henry James que se llama The Jolly Connor, que es un texto interesante, no sé si lo habéis leído. Muy poca gente lee a Henry James hoy, ¿verdad? Pero este Jolly Connor es un cuento de fantasmas de la última época de Henry James, donde un expatriado que ha vivido toda su vida adulta en Europa vuelve a Estados Unidos y se encuentra con una Nueva York completamente cambiada. Tiene dos propiedades que ha heredado de su familia y son dos propiedades que están obviamente llenas de fantasmas. Pero el fantasma fundamental es el fantasma de su otro yo, de su alter ego, ¿verdad? El fantasma del yo que hubiera sido si hubiera permanecido en Nueva York en lugar de exiliarse para siempre, digamos, en Europa, ¿no? Y entonces en esa noción de Unheimlichkeit, de lo siniestro, que el cuento despliega, se juega la posibilidad de un desplazamiento de la pulsión de muerte. Se juega la posibilidad, que obviamente Henry James no resuelve porque no sabe cómo resolverla, ¿verdad? Pero ese desplazamiento de la pulsión de muerte yo creo que es necesariamente la tarea del pensamiento hoy para nuestra generación y para las generaciones futuras, más bien para las generaciones futuras. Nosotros estamos ya de salida, me temo, ¿verdad? Porque sin el desplazamiento de la pulsión de muerte, el planeta perecerá en cuanto receptáculo de la vida tal como la conocemos hoy. El planeta seguirá como bola en el universo, pero habrá cambiado radicalmente de signo. Si no conseguimos desplazar la pulsión de muerte, y ese desplazamiento de la pulsión de muerte no nos lo va a traer la política, insisto en eso. La política es incapaz de desplazar la pulsión de muerte porque la política es pulsión de muerte. Sin este desplazamiento no vamos a ninguna parte. ¿De acuerdo? Por eso esta noción de nihilismo místico me parece una promesa de alotropía, una promesa de recuperar algo así como una traza perdida por la humanidad en el alba de la historia de Occidente, previa a la democracia en Grecia,
previa a la construcción de isonomía en la polis, ¿verdad? Por eso Antígona, que mantiene esa traza, es para mí un personaje tan esencial en esta estructuración. No creo que tenga, no me acuerdo cuál es la entrada del 14 de mayo de Sosiego. Andrés, lo siento, no tengo ni idea de qué dije en aquel momento, tendría que mirar el libro. Y por cierto, Jorge, yo no sé si te acuerdas, posiblemente no, porque yo mismo no me acordaba, tuve que mirarlo. Tuvimos una discusión en el año 2015 sobre Martínez Marzoa, que quedó registrada en el blog Infraphilosophy, ¿verdad? Donde esta pregunta por el nihilismo de Martínez Marzoa apareció con fuerza. También la noción de República Democrática, la ventilamos allí. La relación de todo esto del pensamiento de Marzoa con la infrapolítica, todo eso está en el blog. Si buscas Marzoa en el blog aparecerán los textos relevantes. Eh, yo creo que esa discusión sigue siendo relevante, ¿no? Precisamente en relación con lo que yo termino el libro hablando de un marxismo de la cosita, un marxismo de Das Gering, y obviamente estoy pensando en cómo suplementar la posición marxiana, no marxista, ¿eh? El marxismo lo dejamos fuera, pero cómo suplementar la posición marxiana, ¿verdad? Ah, y creo que Marzoa nos ayuda en eso, de forma muy significativa y obviamente muy olvidada, porque nadie toma en cuenta lo que está diciendo. Por ejemplo, estoy terminando el libro que Jean Violin, que escribió sobre Marx. Y obviamente Violin, cuyo libro es muy interesante, no se hace cargo para nada de lo que dijo Martínez Marzoa en su libro sobre la filosofía del capital. Bien, creo que eso es todo, ¿no? De nuevo, insisto, ¿no? Que la práctica difícil de la infrapolítica es una práctica alotrópica, es una búsqueda de alotropía, porque sin alotropía estamos todavía capturados, agobiados, ahogados en la identificación de pensar y ser, que es lo que ha creado la estructura fundamental del predicamento antropocénico, del atolladero antropocénico. Es decir, si no encontramos una desviación, un desplazamiento de la identificación de pensar y ser, no conseguiremos desplazar la pulsión de muerte. Alberto, para retomar algo, un punto yo creo que es subyacente a mucho de lo que has dicho y de lo que se ha dicho, eh, y que también uno puede conectar con la pulsión de muerte, que sería que sería la cuestión teológica, ¿no? Y porque uno puede decir que, claro, la pulsión de muerte, bueno, no sé si estarías de acuerdo o no, pero yo vincularía la pulsión de muerte también con eh, la herencia, con toda la herencia ontoteológica del pecado, ¿no? Que informa obviamente cierto agustinianismo, ¿no? Toda la antropología política moderna. Y sin embargo, cuando tú cuando tú comentas muy brevemente, me parece que es otro de los puntos que no está necesariamente desarrollado, tampoco tiene que estarlo, ¿no? La Jorá en el capítulo segundo del otro comienzo, ¿no? Vinculas a la Jorá como, como una cuestión no necesariamente de reteologización, pero sí ligado a la cuestión difícil de la divinidad, ¿no? Y de lo que creo que con Píndaro es en algún poema, ¿no? Él dice que es la cuestión de la vergüenza de los dioses, ¿no? O la vergüenza ante los dioses. Entonces, claro, yo creo que esto que se ha mencionado, o que se ha venido mencionando muchas veces de la dessecularización, pone sobre la mesa la cuestión de la teología. Claro, no puede ser una teología del pecado, ¿no? Yo diría. Pero sí una teología, digamos, transfigurada, ligada a esta especie de divinidad, ¿no? Eh, que estaría ligada, obviamente, a la Jorá, ¿no? Me parece a mí. Y que yo creo que esta
por esta razón, aquí también hay una extrañeza con respecto a la posición marxista, ¿no? Porque si algo es, no solo el marxismo que has descartado ahora, pero yo diría que incluso si algo apuesta al pensamiento de Marx, es eh, un rechazo, ¿no? Un rechazo directo y fulminante contra todo tipo de resto teológico, ¿no? Entonces, más bien la pregunta es esa, ¿no? Sobre la cuestión teológica ligada a la Jorah, ¿no? Yo creo que no hay retorno a Dios. Dios es una fantasía metafísica, y no hay retorno a Dios ni tenemos que buscarlo. Es igual que la noción de un retorno a la comunidad, otra fantasía metafísica, porque eso se perdió para siempre en la historia humana, ¿no? O sea, son fantasías compensatorias. Hablar de hoy de un retorno a la teología es volver a lo mismo de siempre, ¿no? En todo caso, podríamos plantear una teología que es muy diferente de la teología. La noción de Dios, de Theos, es estructurante de la ontoteología y de la metafísica. La noción de Theio, que es más bien lo divino, la esfera luminosa, la esfera de la desecularización. Cuando en realidad habla de desecularización, él no está buscando un retorno a la religión, mucho menos un retorno a la teología. Para Derrida en ese diálogo con Hegel, que es el texto de, ¿cómo se llama? Fe y Saber. Lo último que está en juego es el retorno a la teología. El desierto sin desierto es desecularizante, pero no como forma de volver a lo ya dejado atrás por la historia. Es decir, ese también es el juego del fantasma. El fantasma no nos permite resucitarlo, ¿no? El fantasma no quiere ser resucitado y Dios es un fantasma. Dios es un fantasma histórico para nosotros. Podemos invocar un nihilismo místico en el que la nada ocupa el lugar de lo divino, o sea, la theología podría estar en juego, implicada en un pensamiento del nihilismo que busque desplazar la pulsión de muerte. Yo iría por ahí. Es decir, en la historia de nuestra lengua, la noción de teología está muy comprometida, Gerardo, muy comprometida, muy terminalmente comprometida con lo que ya ha sido. Y obviamente la invención del pecado por la Iglesia en el siglo XII, que es un siglo crucial para la estructuración de la historia de Occidente, ese es el momento en el que se estructura la servidumbre voluntaria. La servidumbre voluntaria como última palabra de la metafísica y de la política. La noción de hegemonía hoy, por ejemplo, es servidumbre voluntaria y está directamente retrotraíble a la curia eclesiástica del siglo XII y a Inocencio III en particular. Eso lo cuenta Vladimir Ilich de forma un poquito transversal. No Vladimir, Iván Ilich. De forma un poquito transversal, pero en fondo clara también. No se te oye, Jorge. Ya, es que tengo que reactivar el audio. Eh, Te referías a esta idea que en Marx hay otro comienzo. Y, pero en Marx hay una operación que luego es la que Marzoa eh, reelabora dentro de su propio pensamiento, que es la operación de que, si queremos decirlo así, ese otro comienzo solo es posible sobre la base normativa de lo que incumple el orden criticado. Es decir, digamos que el capitalismo en realidad no cumple con una estructura normativa de igualdad y universalidad, ¿no?
y es precisamente esa estructura normativa que surge en el periodo del capitalismo, en el periodo de la modernidad, la que se reivindica como que ha de ser plasmada en ese otro comienzo. De manera que entonces hay un puente claro entre un mundo de negación y el nuevo mundo que se pretende alumbrar. Y ese puente es el que yo, en esta crítica, que por otra parte me parece necesaria, ¿no? Eh, que, vamos, es la propia experiencia del pensamiento cuando que se confronta con el límite, eh, parece no darse, porque quiere de tal manera eliminar cualquier traza, residuo del viejo orden que queda como, como abocado a esa situación paradójica del momento de consumación del pensamiento, del momento en que el pensamiento llega a su máximo, tiene una experiencia sin pensamiento, que es, creo que es real ese tipo de trances, ¿no? Pero que no es pauta, no puede ser orden, de ahí la dificultad de practicabilidad de la infrapolítica para, para tener un efecto político, digamos, en el sentido de transformador del viejo orden, ¿no? Y es ese puente el que yo en parte te planteaba con la idea de que una kenosis, un vaciamiento total, no permite ese tránsito, no permite iluminar eh, solo, y no es poco, bueno, todo aquello que parece en hueco, todo aquello que aparece en la negación, ¿no? Eh, Esto, ¿no? bueno, hay un capítulo en Espectros de Marx, de Derrida, ¿no? Donde Derrida habla de lo que él llama un registro doble, ¿no? En el que dice, bueno, está hablando obviamente de Marx, está hablando del marxismo, ¿no? Y dice que sí, que hay, en un primer registro es necesario insistir en que el sistema cumpla sus propias promesas, ¿no? Pero sabemos perfectamente que incluso desde el punto de vista de la lectura seria del Capital, es decir, la lectura que trascienda el primer volumen y que entre en los volúmenes 2 y 3, ¿no? El problema es que el sistema no solo no cumple, sino que no puede cumplir sus propias promesas, ¿verdad? Que la promesa de que el capitalismo pueda naturalizarse en democracia, en República Democrática, es una promesa falsa, es una promesa falsa, ¿no? Y por lo tanto no cabe la ilusión de que dentro del capitalismo todavía podemos conseguir un desmantelamiento de la vieja estructura. Sin embargo, eso no significa que no debamos intentarlo. Es decir, Derrida insiste, ¿no?, en que ese primer registro, como digamos, eh, estructuración cotidiana de nuestra propia posición como ciudadanos es necesario, ¿no? Por ejemplo, debemos insistir en la igualdad, debemos insistir en la verdad, debemos insistir en la justicia, etcétera, ¿no? Pero entonces Derrida habla de un segundo registro, ¿verdad?, que es la posibilidad de imaginar algo totalmente otro, ¿verdad? Eh, yo no creo que en la formulación derridiana en ese momento de 1992-93 ese segundo registro sea entendido por Derrida como un registro alotrópico, de forma demasiado radical, ¿no? Pero está moviéndose en esa dirección, creo yo, ¿no? Ese segundo registro que entiende que el sistema no solo no cumple, sino que no puede cumplir eh, su promesa y que por lo tanto hay que pensar de otra forma, hay que ir a otro comienzo. Esa es una intervención muy fuerte desde el punto de vista marxista, pero también como desplazamiento con respecto al marxismo, ¿no? Alejandro, adelante.
Una, bueno, una pregunta en relación a esto que señalabas ahora sobre la pulsión de muerte, porque sí, se puede pensar así, ¿no? Como un orden de destrucción, pero si vamos a ese texto más allá del principio del placer de Freud, la definición de pulsión de muerte es un retorno a lo inorgánico y por lo tanto eh, podría ser pensado, ¿no? Como una salida del orden de lo que describe el orden de la destrucción, ¿no? Que es cierta forma de reproducción, cierta forma de vínculo entre producción y reproducción que describe un orden de vida. Y por lo tanto, la pulsión de muerte sería más bien una desconfiguración de orden de sujeto. Claro. O sea, Alejandra, yo sé muy bien, para mi desgracia, que la noción de pulsión de muerte en Freud es enormemente complicada y difícil, ¿no? Y de hecho diría que nuestro amigo Derrida no consiguió nunca resolver el problema de la pulsión de muerte en Freud. A pesar de que lo intentó en varios textos, desde la famosa carta postal, la tarjeta postal, a su seminario de la Villa Mort, pero todavía queda la cosa muy oscura, ¿no? Yo por eso estoy hablando simplemente de un desplazamiento de la pulsión de muerte, ¿no? Algo que no tengo muy claro, ¿verdad? Todavía en qué podría consistir. ¿Qué podría ser desplazar la pulsión de muerte? Obviamente no a favor de una reivindicación del principio del placer, ¿verdad? Que es la alternativa que ofrece Freud. O sea, Freud no habla más que del principio del placer hasta 1919, en el texto Das Unheim, sobre lo siniestro, y luego en Más allá del principio del placer. Hasta ese momento, para Freud solamente existe el principio del placer y su límite en el principio de realidad. Entonces, de repente aparece la hipótesis, después de la Primera Guerra Mundial, sobre la pulsión de muerte, ¿no? Pero esa hipótesis permanece muy enigmática en Freud, ¿no? Hay textos, yo tengo uno por aquí cerca, bueno, hay varios textos sobre pulsión de muerte que tratan de lidiar con la problemática que dejó Freud, que a mí me parece una problemática absolutamente esencial en la época del Antropoceno, ¿verdad? Cuando la pulsión de muerte ya no es una pulsión personal, sino que es una pulsión de la especie. ¿Nos damos cuenta, no? La pulsión de muerte para Freud era una cuestión individual, de los pobres soldados neuróticos que volvían rotos de la guerra, ¿no? Pero hoy la pulsión de muerte es la amenaza de la especie misma, ¿no? Es lo que está causando. Y la vemos desplegada, por ejemplo, cada día en la administración de Trump. La administración de Trump es una administración claramente decidida a favor de la pulsión de muerte, ¿no? Sin que los demócratas sepan cómo reaccionar a eso. O sea, están absolutamente paralizados, ¿no? Hay una izquierda en este país, Estados Unidos, que no sabe cómo responder, no sabe cómo responder, excepto de forma puntual y completamente ridícula, a la escenificación republicana de la pulsión de muerte como pulsión final de la historia. Entonces No, yo entiendo que esto de la pulsión de muerte es un problema muy complicado, pero también entiendo que es el problema fundamental de nuestro futuro a corto plazo, ¿no? no, a la misma vez, ¿no te parece a ti que el interés de estas figuras hoy en día con cierta influencia material, estatal, ¿no? Peter Thiel, el de Palantir, Alex Karp, ¿no? Todos ellos tienen un interés explicitado de trascender la pulsión de muerte y por lo tanto generar modos de llegar a la inmortalidad, ¿no? Sí, claro, excepto que yo pienso que el deseo de inmortalidad es pulsión de muerte. ¿Me entiendes? Hay que dar la vuelta a Peter Thiel. Peter Thiel es un cristiano girardiano, ¿verdad? Es un tipo que ha asimilado absolutamente la noción de apocalipsis. Está dando ahora una serie de conferencias, me gustaría mucho encontrar la transcripción. Peter Thiel está dando una serie de conferencias sobre el anticristo, imagínate, ¿no? El anticristo
es el tema fundamental de Peter Thiel, a partir de René Girard, que fue su maestro en Stanford, ¿no? Vamos a ver, os voy a dejar ahí. Yo creo que hay cuatro posiciones que uno puede imaginar como propias en el momento presente. Una de ellas sería, digamos, yo creo que es la de Jorge, ¿no? Que es ser un hippie que vuelve a la tierra. Jorge, ¿no te identificas con eso? No me veo, no. ¿No? Pero bueno, Otra sería la del prepper, que se prepara para la catástrofe del fin del mundo, ¿verdad? Y que acumula y atesora comida, fármacos, armas, etcétera, ¿verdad? Segunda posición. El hippie, el prepper. Después está el transhumanista. Ahí está Peter Thiel, ¿verdad? Que busca la inmortalidad, pero que busca también la inmortalidad de los elegidos, es decir, la inmortalidad de solamente unos pocos, ¿no? De los que pueden beber la sangre de los jóvenes, etcétera, ¿no? Y después está la posición, la cuarta posición, que es la posición del pensador del otro comienzo en el final de la metafísica, ¿verdad? Entonces, existen otras posibilidades: transhumanismo, hipismo, preperismo o otro comienzo. Yo creo que no hay más posibilidades que esas cuatro. En realidad, la única que desplaza la pulsión de muerte es la cuarta. La única que se plantea como necesidad ese desplazamiento de la pulsión de muerte. Peter Thiel, que es íntimo amigo de Elon Musk, etcétera, ¿no? Ahí está, todo Silicon Valley está comprometido en esa pulsión de muerte de la inmortalidad, ¿no? Peter Thiel le ofrece como beneficio a sus empleados meterlos en una botella criogénica. ¿Sabías eso? Si tú trabajas para Peter Thiel, te van a meter el cerebro en una botella para poder resucitarte dentro de 100 años o así. Es un beneficio como la seguridad, como seguro médico, como seguro de vida, etcétera. Cuesta $200.000 acabar ahí. O costaba hace pocos años. Por otra parte, esta es la gente más leída. O sea, el íntimo amigo de Peter Thiel, que se llama Nicholas Bostrom, es el filósofo más leído de Estados Unidos. Nick Bostrom. ¿Ok? Olvídate de la psicosis de Judith Butler, que ha caído en picado en los últimos años. Pero claro, desplazar la pulsión de muerte pasa por un pensamiento de la muerte. O sea, yo creo que no hay forma de evitar eso, ¿no? Hay que pensar la Bueno, muerte para poder desplazar la pulsión de muerte, ¿no? Yo creo que ahí estaría sí, la, sí. la diferencia, ¿no? Ujú. Bueno, en cierto sentido, toda la discusión pasa por también una transformación de lo existenciario de la vida y la muerte. El antropoceno se instala en esa transformación. Y la filosofía, pensemos en la filosofía del siglo XX, piensa en eso existenciario, ¿no? De la vida a la muerte, y lo que está en transformación ahora es el orden de filiación entendido en esos existenciarios. Entonces, parte de las respuestas que se dan eh, se dan en esa transformación, ¿no? La criogenia, la inmortalidad, asumiendo que se transformó la filiación. Ujú. Entonces la respuesta es siempre más que es una respuesta de vida, eso es lo que se da, buscando describir de qué manera se define, se está definiendo la muerte. Claro. Ujú. Yo le pregunté a mis estudiantes antes de ayer, bueno, el viernes, si a ellas les gusta. Yo les dije: vosotras estáis en una generación que posiblemente antes de finales del siglo XXI podrá incrementar la longitud de vida en 50 a 100 años, ¿no? Y me dijeron que ellas no querían saber nada de eso.
Y yo les pregunté, ¿pero cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no queréis vivir 50 años más de lo que vamos a vivir nosotros? Dice, porque la vida no es eso. Bueno, está bien. Ya veremos si cambian de opinión. Para cambiar. Bueno, yo creo que si no hay ningún otro comentario o alguna otra cosa, lo podemos dejar por acá. Creo que han salido cosas muy interesantes y otra vez el libro de Alberto es Tiempo Roto, Vivir el Antropoceno, que bueno, se puede conseguir a través de la editorial Palinodia y les agradezco a todos y para el próximo mes pues tenemos otra conversación relativa al Antropoceno que ciertamente tendrá puntos de contacto con las cosas discutidas hoy, que será el libro de Alejandra Castillo. Así que en septiembre tendremos esa sesión. Bueno, muchas gracias otra vez y de nuevo mis disculpas por no poder hacer una contestación conmensurable con vuestros comentarios, ¿no? Pero espero que algunas cosas hayan incidido en vuestros comentarios. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Muchas gracias.